e grazie al professor Ruffinato che ha condotto con mano sicura gli ascoltatori non numerosissimi che hanno potuto vedere i giochi interni del romanzo e questa dislocazione di una geografia complicata come vuole essere complicata la vicenda stessa dei due protagonisti. Ma adesso è tempo di lasciare la parola al professor Alvar. Prego. Grazie tante. Adesso io comincio a parlare in spagnolo, così devo ripetere qualche cosa già dette dal professore Rufinato, dunque può essere anche un aggiornamento dello spagnolo al pubblico. Si yo fuera un escritor o un profesor, por lo menos manierista, seguiría el ejemplo del caballero de Arpino cuando dice que aut taque, aut meliora silentio. Después del profesor Rufinato, lo mejor que yo podría hacer sería callar. Pero, entonces, ¿qué hago aquí? De manera que no me queda más remedio que tomar la palabra a sabiendas de mi inferioridad intelectual con respecto al maestro. Repetiré alguna cosa que es inevitable, pero necesaria también. Cervantes sitúa los trabajos de Persíles y Sigismunda dentro de la tradición clásica tardía al compararla con la historia etiópica o Teágenes y Cariclea de Heliodoro. Es tradición de la crítica considerar que el libro póstumo de Cervantes pertenece al género de la denominada novela bizantina, derivación tardía de la épica griega y en especial de la Odisea, con abundantes materiales procedentes de la tragedia clásica. Sin embargo, los preceptistas del siglo XVI, como Julio César Escalígero, Torcuato Tasso y Alonso López Pinciano, sitúan las obras de Heliodoro y de Aquiles Tacio, Leucipa y Clitofonte, dentro de la tradición de la épica, aunque estuvieran escritas en prosa, pues consideran que este tipo de relatos reúnen características fundamentales en la epopeya y ajenas a otros géneros, como su proximidad a la verosimilitud. Sin duda, fue Heliodoro el más conocido de esos autores tardíos, y en especial desde que se descubrió el manuscrito de su obra en 1526, lo que dio lugar a una primera edición del texto en Basilea el año 1534. Teniendo en cuenta el número de traducciones y ediciones, se puede decir que en Occidente hubo una verdadera pasión por Heliodoro desde mediados del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVII. El resultado de ese entusiasmo fue el influjo de la historia etiópica en la novela pastoril y su relevancia en el nacimiento de un nuevo género, la llamada novela bizantina. No extraña que Cervantes recurriera a tan popular obra en la Galatea y muy especialmente en los trabajos de Persíles. Cervantes, que había recurrido a la historia etiópica para redactar la Galatea, regresa a la obra de Heliodoro en los últimos años del siglo XVI y sin duda la lee con atención para redactar su propia novela. Es razonable considerar que hubo una pausa entre una pausa en la redacción de Persíles entre la utilización que hace de la obra de Heliodoro para la Galatea y la que hace para el Persíles después del Quijote. Esa pausa se debió a la redacción de la primera parte del Quijote, sin lugar a dudas. De manera que los libros 1 y 2 de la novela bizantina de Cervantes, que son los del mundo nórdico, habrían sido elaborados en un primer momento y que los referidos a Francia, Portugal, España e Italia serían posteriores. Cervantes sigue el modelo, comienza
in medias res, convierte el viaje en una sucesión de aventuras, multiplicada por los personajes secundarios, como hemos visto, que añaden a la trama principal una rica serie de hilos narrativos, relatos dentro del relato. Y por si eso fuera poco, Periandro y Auristela siguen el patrón trazado por Heliodoro con Teágenes y Cariclea, ocultan su verdadera identidad al presentarse como hermanos, lo que además les permite, les obliga a mantenerse castos a lo largo de todo el viaje. Quizás haya otras razones. Y dicho sea de paso, complica el relato con ricos y poderosos enamorados, rivales sentimentales de los protagonistas. Gran parte del recorrido, al menos del itinerario nórdico, transcurre por mar en ambas novelas, y en el género bizantino, como ocurría en la Odisea. Los peligros naturales y sobrenaturales, las amenazas de piratas y tormentas, los naufragios, secuestros, raptos, los prodigios, encantamientos, sueños premonitorios, se convierten en base de un planteamiento que se resuelve parcialmente con reencuentros momentáneos y finalmente con la anagnórisis habitual y la vuelta a la felicidad inicial. Muchos de esos rasgos se encuentran también en Aquilestacio, autor de Leucipa y Clitofonte. No se sabe si Aquilestacio fue anterior a Heliodoro, ahí hay una discusión, y por lo tanto si fue Aquilestacio quien influyó en Heliodoro o Heliodoro quien influyó en Aquilestacio. Parece que Aquilestacio fue primero. Desde 1544 existía una traducción parcial de Leucipa y Clitofonte al latín, realizada por el milanés Annibale della Croce, que 10 años más tarde publicó en Basilea la traducción completa, en 1554. No tardaron en sucederse versiones en lengua vulgar, francesa, italiana e inglesa, y 60 años más tarde, en 1617, vio la luz una paráfrasis de Diego de Ágreda y Vargas realizada sobre una traducción italiana de Francesco Angiolo Coccio de 1551. Aunque algunos aspectos del Persiles parecen derivar de la novela de Aquilestacio, como las causas que motivan la puesta en marcha de los protagonistas, no está claro que hubiera una relación directa con esta novela a través de la versión italiana, pues parece más verosímil que Cervantes recurriera a la traducción del judío Alonso Núñez de Reynoso, publicada en Venecia en 1552, y realizada sobre la primera versión italiana parcial de Lodovico Dolce, que era de 1547. De manera que vemos ya por lo menos 3 versiones italianas, otras 3 versiones españolas, etcétera, etcétera, ¿no? Así, los elementos constitutivos del Persiles quedan bien anclados en una tradición de origen clásico, aunque tardío, que se inicia en lengua española gracias a la reelaboración de Núñez de Reynoso sobre la obra de Aquilestacio y las traducciones de Francisco de Vergara y Fernando de Mena con respecto a la de Heliodoro. Jerónimo de Contreras, con su Selva de Aventuras de 1565, añadirá un eslabón más a la cadena adoptando la peregrinación ascética como recurso que contribuye a enriquecer el contenido moral del género y que será adoptado por Lope de Vega en Peregrino en su patria y por Cervantes en los trabajos de Persiles. En realidad, la idea de considerar la vida humana como una peregrinación o de establecer un paralelismo entre el viaje y la vida humana se convirtió en un tópico literario de gran arraigo a finales de la Edad Media, aunque procede de la Biblia y podría derivar más en concreto de la epístola de San Pablo a los hebreos, Peregrini et hospites sunt super terram. La idea ya aparece en las primeras estrofas del prólogo alegórico de Berceo a los milagros de Nuestra Señora, aunque para época posterior bastaría recordar una figura como la del cisterciense Guillaume de Dugeville, cuyos Pèlerinage de la vie humaine, peregrinaje de la vida humana, el peregrinaje del alma y el peregrinaje de Jesucristo, constituyen un tríptico que se encuentra entre las obras de mayor difusión de la Edad Media. El peregrinaje de la vida humana, siguiendo el modelo del Roman de la Rose, nos plantea un sueño del
narrador mediante una alegoría con un viaje del cristiano hacia la ciudad celestial. Los sacramentos, la fe, la esperanza y la gracia divina se enfrentan a la resistencia del peregrino, que se ha inclinado hacia los pecados capitales y las tentaciones, guiado por juventud, con Satanás y las herejías siempre al acecho. La nave de la religión lo salva, llevándolo al castillo del Císter, defendido y gobernado por las virtudes monacales, hasta la hora de la muerte, que llega precedida de enfermedad y vejez. En ese momento se despierta el narrador. Era un sueño, claro. El peregrino de la vida humana, traducción castellana, vio la luz en Toulouse en el taller de Enrico Meyer en 1490. Fue ilustrado con 43 estampas xilográficas que copian las que aparecen en el incunable de la obra, impreso en Lyon en 1485. Después hay otro libro del peregrino, que es el de Giacomo Cavicchio, que no tiene mucho que ver, aunque sigue también el modelo del Román de la Rose a través de Boccaccio y Petrarca. El libro de Cavicchio tuvo un enorme éxito desde el momento mismo de su redacción a finales del siglo XV, con numerosas copias manuscritas en italiano y con al menos 21 ediciones entre los años 1508 y 1559. Dos elementos constituyen, a mi modo de ver, la base de Persíles: la novela bizantina, como es obvio, y una tradición didáctico-moralizante que toma como hilo conductor la figura del peregrino, presente ya en algunos de sus precursores y que utiliza la forma alegórica. Núñez de Reynoso, al traducir la obra de Aquiles Tacio, introduce a Felesindos, caballero que combate contra tres personajes: el mundo, el demonio y la carne, a los que vence. La segunda mitad del siglo XVI está marcada por el Concilio de Trento y por la Contrarreforma, con las consiguientes prescripciones dirigidas a reforzar la moral cristiana y a evitar las herejías. El peregrino de la novela bizantina se distancia de las hazañas caballerescas y de los tristes lamentos pastoriles. Es casto, se mantiene en esa condición hasta que triunfa sobre todas las pruebas y peligros que le separan de su amada, con la que contrae finalmente matrimonio. Y si los textos de la materia de Bretaña presentaban a unos héroes que actuaban como milites Christi, aspecto que intentaron recuperar algunos libros de caballerías, el protagonista de las novelas bizantinas suele ser un buen cristiano que reconoce la autoridad del Papa, como ocurre en la Selva de Aventuras y en Persiles, y que visita los santuarios venerados por romeros y peregrinos, en especial los consagrados a la Virgen María, como prueba de ortodoxia. Son razones suficientes para que la novela bizantina fuera bien acogida por la Iglesia más severa y por los erasmistas, que apreciaban la verosimilitud del relato, cierta profundidad en las ideas tratadas y respeto a la moral, como señala Bataillon. Igual que ocurría en el difundidísimo Barlaam y Josafat, la peregrinación es el camino ascético y alegórico hacia la perfección o el encuentro con Dios. En el viaje está la sabiduría y la experiencia, el sacrificio, la renuncia y la confianza en los designios de la providencia y, en definitiva, la voluntad de Dios. El peregrino es un héroe cristiano, valiente, casto y cortés, cualidades que sólo había tenido antes Galaz, el hijo de Lanzarote del Lago, único caballero de la estirpe digno de contemplar los misterios del Santo Grial, junto con Perceval y Bores por otras razones. La diferencia entre uno y otros es que en la novela bizantina no tienen que luchar de forma continua y casi innecesaria, y las aventuras que soportan son avatares del destino que sirven para purificar los sentimientos de los protagonistas y mostrar a los lectores que solo confiando en la divina providencia y manteniendo la constancia en la fe se alcanza la meta, ya sea un santuario, ya sea la misma Roma, alegoría de la salvación eterna, si se aplica una interpretación tropológica como algunos hacen. Es evidente que Cervantes no podía sustraerse a ninguna de esas tendencias que le llegaban directamente a través de los textos y que estaban presentes en la atmósfera contrarreformista de su época.
pero tampoco podía conformarse con los materiales que le ofrecía la tradición literaria y pone todo su esfuerzo en hacer algo diferente, por lo que teme que Heliodoro salga con las manos en la cabeza por atrevido. El viaje de Persiles y Sigismunda se inicia en Noruega y tiene un doble objetivo: llegar a Roma y abrazar allí la fe católica. De manera que no voy a contarles todo lo que ocurre hasta que consiguen el objetivo, porque ya lo hemos visto ligeramente. Lo que llama la atención es que después de todo esto, los dos enamorados llegan a casarse, incluso con el beneplácito de Maximino, hermano del novio que al comienzo del relato había sido prometido a Sigismunda, como hemos visto, y que fue, en definitiva, la causa de la peregrinación por la ruptura del voto que habían hecho. Maximino muere oportunamente para dejar libre el camino de la pareja hacia el altar en Roma. Los dos primeros libros transcurren en el norte de Europa, países bárbaros donde ocurren todo tipo de ambigüedades, diremos, y fantasías. Noruega, Dinamarca, Lituania, ¿a quién se le ocurre? Lituania, Irlanda, Inglaterra. Y casi todos los lugares son imaginados o ficticios, fantásticos. Los libros 3 y 4, la segunda parte, transcurren en tierras conocidas, el sur de Europa, tierras de católicos civilizadas, por lo que la verosimilitud tiene que ser mayor y apenas hay lugar para las maravillas. Es innecesario señalar que los rasgos bizantinos constituyen la característica esencial de los dos primeros libros, con sus travesías marítimas y toda esa serie de aventuras. Por el contrario, los otros dos libros marcan un itinerario terrestre por lugares conocidos y personajes de cierto realismo en sus nombres y actitudes, con novelas cortesanas intercaladas, relatos moriscos y narraciones de raigambre picaresca. La primera parte compite con Heliodoro, la segunda parece tener como objetivo la emulación de Lope, y de ahí que el ámbito geográfico se restrinja al mediodía europeo a santuarios hispánicos, igual que ocurría en El peregrino en su patria. La complejidad de la trama obliga a Cervantes a hacer recapitulaciones que refuerzan la estructura del relato y ayudan a que el lector no se pierda en la selva narrativa. No teníamos ese esquema tan magnífico que nos ha presentado el profesor Rufinato. En ese sentido, son varios los recursos que utiliza el autor, en parte facilitados por las enseñanzas de Heliodoro y por el largo aprendizaje del Quijote. El hecho de que la novela bizantina comience in medias res, como los poemas épicos, obliga a que a medida que se encuentran unos personajes con otros cuenten sus vidas para que los demás compañeros de viaje los conozcan. Del mismo modo, cuando todos ellos llegan a una corte o a algún lugar destacado, llevan a cabo una recapitulación de lo que les ha ocurrido en su viaje. El resultado es que se cuenta la misma historia de distintas maneras o con perspectivas diferentes, pero siempre con una trama bien definida por el objetivo de la peregrinación y por el profundo amor a toda prueba de los protagonistas. Todo lo que ocurre en la novela se subordina a dos ejes, que son los que proporcionan además un sentido trascendental de la obra: la fe y el amor. En el primer caso queda clara la finalidad de tantos trabajos: la llegada como cristianos verdaderos a la ciudad de Dios, y en cuanto al amor asistimos a un gran despliegue de posibilidades que presenta la relación amorosa con una rica casuística ensayada ya en parte en las novelas ejemplares. Solo el amor casto alcanza la bendición final a través del sacramento del matrimonio. En el resto de los casos, el amor se va deshaciendo o desvaneciendo hasta desaparecer. Virgilio es uno de los inspiradores del Persiles. Cervantes demuestra conocer a fondo los libros cuarto y quinto de la Eneida, donde se relata la historia amorosa de Dido y Eneas, pues recurre a ella en su libro segundo para contar las celebraciones en la isla de Policarpo, la inclinación de Sinforosa por Periandro en claro paralelismo con Dido por Eneas, la huida de ambos, Eneas y Periandro, y el incendio de la ciudad, etc. Periandro cuenta su historia igual que Eneas cuenta la suya.
Pero no voy a detenerme en ese paralelismo ni en la importancia de la obra de Virgilio para Cervantes, pues son temas conocidos. Sí que quiero recordar que Eneas y su compañero Acates, náufragos en las costas de Cartago, no saben dónde están y buscan información cuando llegan a la ciudad que está construyendo la reina Dido, fugitiva de Tiro. Allí ven la pintura de la guerra de Troya y pintada en el muro del templo, que les ayuda a recordar paso por paso todo lo ocurrido en Ilión, y se estremece y llora con el recuerdo. Y el público y los lectores de la Eneida recordamos, con los versos del canto primero, el contenido de todo el poema épico de Homero, y Virgilio cierra además el recuerdo con la aparición de Dido, de bellísima figura. De ese modo regresamos al presente. Después de la guerra aparece Dido y nos sitúa de nuevo en el presente. Cuando los peregrinos llegan a Lisboa, Periandro encarga a un famoso pintor que en un lienzo grande le pintase todos los más principales casos de su historia. Dicho y hecho, sin pausa narrativa alguna, el artista había concluido el encargo, y para que no haya duda de la perfección y contenido del cuadro, quedan enumerados todos los trabajos y aventuras, de forma minuciosa, a lo largo de una página entera impresa. No hay duda de la rapidez de ejecución del encargo, habida cuenta de la riqueza de contenido y de la variedad de los lugares, personas y atuendos. Es posible que los más escépticos se plantearan la capacidad inventiva del famoso pintor, que sin haber vivido las aventuras era capaz de representarlas. Curiosamente, los críticos de esto no se han dado mucha cuenta. Cervantes cuida mucho la verosimilitud de sus palabras y acto seguido nos da la clave. Este lienzo se hacía de una recopilación que les excusaba de contar su historia por menudo, porque Antonio el Mozo declaraba las pinturas y los sucesos cuando le apretaban a que los dijese. Es decir, llevaban una especie de libro de viajes en el que se contenía en borrador toda la historia. Interpretación en la que no están de acuerdo los críticos, que yo creo que interpretan mal lo de la recopilación que les excusaba de contar su historia. De algún sitio ha tenido que sacar el pintor la información, y esa información es de la recopilación. En evidente paralelismo con el episodio citado de la Eneida como no evadido, aparece Auristela con toda su belleza. Si el famoso pintor fue escrupuloso en atenerse a la verdad de los hechos ocurridos, pues tenía la recopilación del joven Antonio, intentó emular la realidad con el retrato de Auristela. En el fondo, la reticencia del narrador sirve para que nuestra imaginación vuele a lo más sublime, más allá de lo que nuestros ojos serían capaces de admirar. Cervantes no necesita seguir el modelo establecido con Dido, pues lo supera con su referencia a la necesidad de la ayuda de Dios, o lo que es igual, la absoluta superioridad de la belleza de Auristela. Siguiendo los modelos de las artes memoriae contemporáneas, Cervantes encomienda los recuerdos a referencias significativas, construcciones, iglesias, palacios, islas, etc., pero muy especialmente a la pintura, de forma que la presencia de lienzos en el relato adquiere una relevancia muy destacada, como elemento necesario para el desarrollo de la acción. No en vano es continua la identificación de pintura y literatura, y más en concreto de pintura y teatro, ideas habituales en el barroco. Ideas que no solo están entre los escritores, sino también en tratadistas de pintura como Vicente Carducho o Francisco Pacheco. La identificación de las dos artes se produce porque ambas buscan la imitación para enseñar deleitando, a la vez que se da la transferencia de una a otra de las posibilidades adoctrinadoras y catequéticas que poseen, pues es bien sabido que la comedia y la pintura pueden persuadir al pueblo y llevarlo hacia cosas convenientes. Se explica de este modo el éxito de pintura y comedia en la España contrarreformista. Cervantes lo deja bien claro al comienzo del libro tercero del Persiles. La historia, la poesía y la pintura simbolizan entre sí
y se parecen tanto que cuando escribes historia pintas y cuando pintas compones. No siempre va en un mismo peso la historia, ni la pintura pinta cosas grandes y magníficas, ni la poesía conversa siempre por los cielos. Bajezas admite la historia, la pintura hierbas y retamas en sus cuadros, y la poesía, tal vez, se realza cantando cosas humildes. En todo caso, el gran lienzo de Lisboa no era tan detallado como hubiera gustado a los peregrinos, que en ocasiones señalan alguna ausencia, y otras veces se pueden observar discrepancias entre la narración y la pintura, dependiendo de las circunstancias en las que se produce el relato oral, en lo que podría ser considerado una autocensura por parte de los personajes, por parte del narrador o por parte del novelista. El maldiciente Clodio había anunciado que Antonio mandaría pintar un lienzo con los trabajos pasados para sacar un dinero a la gente. Hay otro episodio en que unos cautivos llevan un lienzo en el que hacen creer a la gente que han estado en Argel y han pasado distintos sufrimientos y de este modo sacan, en fin, 10 o 12 cuartos de limosna a los desprevenidos aldeanos. El pintor de Lisboa, en lo que más se aventajó, fue en el retrato de Auristela, que no tarda en convertirse en uno de los motivos esenciales de la narración, pues da lugar a numerosas copias con consecuencias sobre el hilo del relato. Así, un pintor al servicio del duque de Nemours, que tiene el encargo de pintar a 3 bellas peregrinas francesas, abandona el trabajo al ver a Auristela, pero tendrá que hacer su cuadro sobre Auristela de memoria, pues Periandro y sus otros compañeros reemprenden el viaje de inmediato para evitar posibles percances por la difusión de la obra y con ella el conocimiento por todo el reino de Francia de la belleza de Auristela. A pesar de todo, poco antes de llegar a Roma descubren la pintura colgando de un árbol. El retrato es el motivo del cruento choque entre el duque de Nemours y el príncipe Arnaldo, pero no es la única vez en que se enfrentan los dos enamorados por un retrato de Auristela, pues en la calle de los Bancos, en Roma, ven en una pared un retrato entero, de pies a cabeza, de una mujer que tenía una corona en la cabeza, aunque partida por medio la corona y a los pies un mundo sobre el cual estaba puesta, y apenas la hubieron visto cuando conocieron ser el rostro de Auristela, tan al vivo dibujado que no les puso en duda de conocerla. Los dos enamorados intentan comprar el cuadro, pero la intervención del gobernador de Roma lo impide y se lo lleva a casa. Llama la atención que un retrato de Sigismunda sirviera para que Maximiano la escogiera por esposa, y que luego se suceda una larga serie de retratos de Auristela, el de Lisboa, las copias que se hicieron en Portugal, el retrato del pintor al servicio de Nemours, el cuadro de la calle de los Bancos. La insistencia en la hermosura de la dama y el desenlace de la novela, cuando Auristela ha perdido toda su hermosura por efecto del veneno de Herminia la Ferraresa, ha hecho pensar a algún estudioso que Cervantes ha querido oponer el concepto petrarquista de amor, hablábamos hace un momento de ello, frente a las doctrinas establecidas en Trento. No es la belleza corporal lo importante, sino las virtudes espirituales que llevan a través de los sufrimientos y dificultades de la vida al matrimonio. El mundo de la pintura no termina en el lienzo del pintor portugués, ni en los retratos de Auristela, a pesar de las muchas copias que circularon. Hay, además de esas pinturas, dos nuevas manifestaciones extraordinarias del arte pictórico con un ritmo sorprendentemente rápido, pues aparecen una tras otra poco después del episodio de la calle de los Bancos. La misma tarde de los hechos en casa del gobernador, que se queda con el retrato de Auristela, los peregrinos se encuentran con unos españoles, uno de los cuales cuenta que habían visitado a un monseñor
clérigo de la Cámara, curioso y rico, que tenía un museo el más extraordinario que había en el mundo, porque no tenía figuras de personas que efectivamente hubiesen sido, ni entonces lo fuesen, sino unas tablas preparadas para pintarse en ellas los personajes ilustres que estaban por venir, especialmente los que habían de ser en los venideros siglos poetas famosos, entre las cuales tablas había visto dos, que en el principio de ellas estaba escrito en la una Torcuato Tasso, y más abajo un poco decía Jerusalén libertada. En la otra estaba escrito Zárate, y más abajo Cruz y Constantino. Había más tablas, preparadas para futuros poetas que alcanzarían gran fama por sus obras. Sin embargo, la curiosidad del visitante no llegó a tanto como para que leyera quiénes serían los famosos escritores destinados a ocupar tan elevado lugar. Tanto Tasso como Zárate escribieron sendos poemas épicos de carácter cristiano, y es probable, como apunta Valle Arce, que una de las tablas reservadas en el peculiar museo llevara el nombre del propio Cervantes por su Persiles y Sigismunda, considerado en ese momento como poema épico y además cristiano. Iban hablando del museo cuando se encontraron con el judío Zabulón, que dijo a Periandro que quería llevar a casa de Hipólita la Ferraresa, bella y licenciosa dama, que además era de extraordinaria riqueza, y tenía una lonja y galería a la que intentó llevar a Periandro, pero este, que ya andaba un poco escarmentado de la belleza femenina, prefirió que lo acompañaran dos jóvenes y el propio Zabulón. Abrieron la sala y lo que después Periandro dijo estaba la más bien aderezada que pudiese ser la galería de príncipe rico y curioso en el mundo. Parrasio, Polignoto, Apeles, Zeusis, Timantes tenían allí lo perfecto de sus pinceles, comprado con los tesoros de Hipólita, acompañados de los del devoto Rafael de Urbino y de los del divino Michelangelo, riquezas donde las de un gran príncipe deben y pueden mostrarse. Por si fueran poco las obras de tan excelsos pintores, la música y belleza de numerosos pájaros hacían pensar en las maravillas de los jardines de Babilonia. De ahí surgirán nuevas complicaciones por la negativa de Periandro ante el acoso de Hipólita y por los celos de esta frente a Auristela, a la que intentará matar envenenándola, lo que a su vez dará lugar al desenlace final de la novela. Cervantes ha dedicado al Persiles una gran parte de su vida. Muere antes de dar la revisión definitiva que podría haber limado algunas incoherencias fruto del largo proceso de redacción y de la intrincada trama del relato. Sin embargo, los posibles errores y defectos no impidieron que la obra tuviera un extraordinario éxito durante el siglo XVII, como ha dicho el profesor Rufinato. Han sido muchos los estudiosos que se han acercado a la obra buscando claves hermenéuticas y explicación a un contenido heterogéneo y variado. Es posible que una obra escrita a lo largo de una vida no pueda explicarse como una construcción monolítica y que plantee diferentes puntos de vista, aunque se mantenga a grandes rasgos un esquema general. Y es muy probable que toda la obra, y más aún los dos libros finales, sean o no respuesta a Lope de Vega, signifiquen una despedida por parte de Cervantes de la literatura y de su propia vida, y de ahí el profundo y sincero espíritu cristiano que se desprende de ellos. Muchas gracias.